Bienvenidos estudiantes de contabilidad, les saluda el profe Johnny Salazar con otro tema contable de mucho interés. En este espacio hablaremos sobre la auditoría. Específicamente el tema es la auditoría como profesión, el origen y las características de una auditoría. Comenzamos. La auditoría como profesión, también llamada auditoría o contaduría pública, es decir, que el que se gradúa de esta carrera es un contador público o auditor, ese es el nombre técnico, pero ¿por qué nace la carrera de auditor? Pues remontémonos a el origen de la contabilidad. La contabilidad se fue formando por la necesidad de manejar patrimonios y propiedades de los seres humanos. Fue hasta la revolución industrial que fue un cambio de la contabilidad de sencilla o de simple a formal o un poco más técnica. La aparición de las máquinas hicieron que la contabilidad fuera un poco más formal. Apareció la contabilidad de costos por la producción, apareció la financiera por el manejo mayoritario de dinero, y entonces ahí fue donde prácticamente el auditor empezó a aparecer. ¿Por qué? Porque ¿quién supervisaba el trabajo de los contadores? Tenía que haber una profesión en donde alguien profesional supervisara el trabajo de un contador, y bueno, aparece esta carrera. El origen lo vamos a hablar acá. Dice que la palabra auditor viene del latín audiere, que significa arte de oír. Obviamente la etimología tendría que hablar en español, pero como aparece en un país donde se hablaba inglés, la palabra técnica es auditing en inglés, que significa escuchar. Pero el trabajo del auditor no se limita solo a escuchar al contador. Aplica técnicas en donde obviamente como profesional ejerce sobre el contador para supervisar su trabajo, para que su trabajo esté bien hecho. Usa papeles de trabajo, usa metodologías técnicas, usa manuales, software, hardware y todo lo demás para poder aplicar técnicas de supervisión contable. Pero hablemos de cómo apareció. El título de auditor apareció por primera vez en Inglaterra, ahí la explicación del inglés, en el siglo XIII, a través de la Revolución Industrial, lo que les decía al inicio, ocurrida en la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, prácticamente hubo un tiempo en donde aparece la carrera de auditor, pero era pues prácticamente una carrera un poco informal, no había un trabajo muy desarrollado, pero fue hasta la Revolución Industrial que en el siglo XVIII se fomentó nuevas técnicas contables relacionadas a la auditoría, como que se formaliza la supervisión contable. Entonces, dice acá, eso fue a nivel mundial, pero obviamente nos interesa más nuestro país, acá en Guatemala, cómo fue que se evolucionó la auditoría. Y si hablamos del siglo XIII en Inglaterra, en el siglo XVIII, en varios países de Europa, no fue hasta acá, dice, en Guatemala a través del decreto gubernativo 1972. No es el año, es el decreto gubernativo, el decreto de gobierno, en donde se autoriza el 25 de mayo de 1937, este sí, es un año importante, 1937 en mayo, se aprueba en la Asamblea Legislativa el decreto 2270 del 19 de marzo del 38, la creación de una facultad de ciencias económicas. Entonces, organicemos. En el 37, prácticamente, se solicita que haya la carrera de auditor. Y en el 38 se crea la Facultad de Ciencias Económicas, casi un año después, bueno, unos meses después, de mayo a mayo habría un año, pues como 10 meses aproximadamente, para que se autorizara bajo un decreto oficial la carrera de contador público auditor. ¿Dónde se tenía que estudiar? Pues en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, que así se llamaba en aquel entonces, la que ahora conocemos como USAC. La Universidad Nacional entonces
prácticamente le da la oportunidad a los guatemaltecos de estudiar la carrera de contador público y auditor. Entonces, cerramos este espacio explicando que en 1937 se solicita, o sea, se aprueba una solicitud de que exista la carrera de contador público. Entonces se aprueba el año siguiente, creando la Facultad de Ciencias Económicas en una universidad. Seguimos acá. Bueno, pero la pregunta es, ¿quiénes ejercían auditoría antes de ese año? O sea, ¿a quiénes se les debe trabajo a quiénes se les debe el crédito del trabajo de auditor antes de que existiera la carrera en Guatemala? Entonces dice acá que aparecen en 1937, pues antes de ese año, los auditores que existían en Guatemala eran extranjeros y resaltan los ingleses, vean, porque en Inglaterra fue la cuna de la auditoría, pues obviamente hablar de ingleses eran conocedores de la auditoría. Y está la señora Nancy de Lacy y Joseph Gibson Davis, dos nombres importantes para que usted conozca. Los primeros auditores en Guatemala no guatemaltecos, eran ingleses, venían de Inglaterra y prácticamente ellos eran los más conocidos auditores en Guatemala. Y obviamente el trabajo de auditor era poco y ellos podían cubrir. Quizá habían más, ya sean empleados de ellos u otros ingleses que vinieron, pero no sobresaltaron sus nombres porque ya era un trabajo un poquito más conocido. Pero ellos quizá por sus actividades iniciales como auditores en Guatemala se les da el crédito de ser los principales o primeros antes de que existieran auditores guatemaltecos. Pero sí existió un auditor guatemalteco no graduado en Guatemala. Dice, la única excepción guatemalteca fue don Joaquín Godoy, que por razones de Estado recibió el título de auditor del general Lázaro Chacón, que este señor era el presidente en ese entonces, después de haber estudiado en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el primer guatemalteco auditor se le da el crédito a don Joaquín Godoy, mas no se graduó en Guatemala, se graduó en Estados Unidos, pero el presidente le concedió la autorización de que su título de auditor fuera válido en el país. Entonces, extranjeros, Nancy Lacy y Joseph Gibson Davis, antes de 1937, y bueno, don Joaquín Godoy, pues también ejercía auditoría, pero estudió en otro lado. Entonces, remontémonos también a otro dato importante. ¿Por qué la auditoría se volvió necesaria en nuestro país o cuándo? ¿Qué tiene que ver el Código de Comercio? Pues dice, con la promulgación del Código de Comercio en 1877, muchos años antes de todos estos señores, quiere decir de que en la aparición del Código de Comercio se normaron las transacciones comerciales y surgieron sociedades como los bancos, lo que generó la necesidad de inspectores bancarios que realizaban auditorías solicitadas por el Estado y la sociedad. Quiere decir que sí habían auditores informales, más no titulados, más no profesionales ya graduados, sino que ejercían auditorías o supervisiones a los bancos. Fue cuando apareció el Código de Comercio. Entonces, si nos vamos ordenadamente, aparece el Código de Comercio en 1877 y de ahí hasta 1900, pues eran supervisiones informales. Aparecen ingleses que prestan los servicios en Guatemala a empresas para hacer ya auditorías. El señor don Joaquín Godoy, que fue el único guatemalteco que se atrevió a ir a estudiar a otro lado y bueno, regresó y ejerció acá, pero más no habían auditores en Guatemala. Fue entonces hasta 1943 cuando egresa el primer profesional con el título de doctor en Ciencias Económicas y contador público y auditor, al señor doctor no porque sea médico, doctor es un nivel académico en el área de económicas, Manuel Noriega Morales. Entonces, para que usted tenga datos importantes, acá está el primer auditor graduado en nuestro país en 1943. Si usted hace las cuentas, se autoriza en 1938 la facultad, cuente cuántos años hay del 38 al 43 y fue un profesional que salió pues rápidamente en 5 o 6 años del estudio de la economía y se graduó de auditor, el doctor Manuel Noriega Morales. Esa es la historia de nuestra auditoría en el país. Datos que usted tiene que conocer, tiene que saber para
poder complementar su conocimiento contable. Vamos a ver si aquí hay otro dato importante. Así dice, en 1951, años después, fue fundado el Colegio de Economistas, ya obviamente graduados de contadores, ya había una asamblea de auditores. En 1965 nace en México un Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ya era una asociación más formal que asesoraba y capacitaba a los auditores de la región. Y en el 68 se crea el primer instituto acá en Guatemala. O sea, ya no tenían que ir a México, ya no tenían que depender de una institución mexicana, sino que respaldaba una institución guatemalteca a los contadores públicos y auditores del país. Se llamaba ICPA, se llama ICPA hasta ahora, y es el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Si ellos están registrados acá, pues obviamente les vale el título más serio y su trabajo es más aceptado, más respaldado. Pero ¿qué es auditar? ¿Qué es hacer auditoría? Pues aquí es un proceso de acumular y evaluar evidencias realizado por una persona independiente y competente acerca de la información cuantificable de una entidad económica específica. Detengámonos ahí, traduzco eso al español. Es una persona que supervisa a través de la evidencia que el contador le presenta y aplica auditoría a una empresa para obviamente conocer sus transacciones y verificar si está hecho el trabajo correcto o incorrecto. Acá hay otra definición, un proceso sistemático, o sea, ordenado, para obtener y evaluar evidencia de una manera objetiva. Respecto a los estados financieros, es decir, que se le aplica a toda la ejecución de un contador. ¿Cuál es el propósito de la auditoría? El propósito de cualquier clase de auditoría es el de añadir cierto grado de validez al objetivo de la revisión. En otras palabras, o cambiado a su idioma como estudiante, el propósito de la auditoría es encontrar fallas o corroborar procesos o confirmar trabajos correctos. Esas son las tres. Prácticamente, si usted desea saber cuál es el propósito de la auditoría, esas son las tres. Encontrar fallas, errores y culpables. Revisar procesos si están bien hechos y si el trabajo del contador está correctamente realizado. La necesidad de la auditoría. La necesidad de la auditoría del examen de estados financieros es indispensable para el administrador y el inversionista, que necesitan como un elemento importante para tomar decisiones. Así, primero, conocer la situación de la empresa, qué invertir, qué no invertir, si está en el camino correcto de la economía, conocer a quién le va a comprar sus productos, a quién le va a distribuir. En pocas palabras, la necesidad de la auditoría es prácticamente supervisar que todas las transacciones estén bien correctas. También acá habla del fisco, es decir, que una necesidad de la auditoría es estar bien con el gobierno, estar bien pagando los impuestos, estar correcto en las obligaciones como contribuyente. Y la necesidad de una auditoría pues es básica para que uno pueda demostrar que está haciendo bien el trabajo. Objetivos de una auditoría: obtención de información, es decir, captar información correcta para que el auditor emita, obviamente, un documento correcto en donde diga cuáles son las fallas o si se está haciendo bien el trabajo y que si esté respaldado por un profesional. Establecer la aplicación adecuada de los recursos económicos y financieros de una institución, así como la protección de los mismos. O sea, un objetivo de la auditoría es proteger los bienes de un patrimonio. Si yo soy dueño de una empresa, me gustaría que mi patrimonio esté protegido. ¿Cómo lo hago? Que mis trabajadores estén haciendo bien el trabajo y contrato a alguien de afuera para que venga a supervisarlos, que esté haciendo bien el trabajo, que él me confirme que mi patrimonio está protegido. Promover la eficiencia operativa y estimular las políticas administrativas. La eficiencia es un término bastante delicado. Eficiencia la confunden a veces con eficacia. Cuando un trabajador es eficaz, cumple. Cuando es eficiente, cumple, pero demuestra que lo ha hecho con mucha dedicación, con mucha responsabilidad. Entonces, ¿por qué habla aquí más de eficiencia y no eficacia? Porque si el objetivo de la auditoría fuera promover ser eficaz, solo se cumpliría y se encontrarían varios errores en el trabajo del contador. Sin embargo, cuando habla de eficiencia, la eficiencia va más allá de ser eficaz, es cumplir con responsabilidad su trabajo. Entonces, el objetivo de la auditoría es que los trabajadores del área contable hagan con eficiencia su trabajo.
que el área administrativa pues se respalde con un trabajo correcto. Permitir al contador público auditor emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros. Es decir, que él nos diga que los estados financieros están correctamente hechos y que alguien de fuera respalde esa respuesta o esa estabilidad que nosotros creemos tener, pero que alguien de fuera profesional lo confirme a través de documentos legales y así protegemos nuestro patrimonio. La auditoría se clasifica. La auditoría se puede clasificar las más importantes. Yo dejaré un trabajo de investigación para la próxima semana para que ustedes pues conozcan todas las auditorías que hay y puedan investigar por su propia cuenta cuántos tipos de auditoría hay según sea la empresa, la finalidad de la auditoría, quién la hace, en dónde la hace. Entonces hay una ramificación de la auditoría. Sin embargo, las más importantes por la persona que la realiza puede ser interna o externa. Y esas dos pues van a ser mi tarea, yo se las voy a explicar y las demás será trabajo de usted como estudiante de investigarlas. Por la persona que se realizan puede ser interna o puede ser externa. Esas son las más importantes. Ya creo que usted puede entender cuál es interna y cuál es externa. El nombre lo dice. Aquí ya le estoy adelantando un poco sobre su investigación, pero me voy a enfocar en las características de las dos que a mí me interesan. Explicarle las diferencias entre una auditoría interna y una auditoría externa. Pero antes de explicarle este parrafito que tenemos acá, voy a detener mi explicación y me voy a ir a otra diapositiva que tengo por acá, en donde definen la interna y la externa de una manera más profesional. Por ejemplo, acá tengo la interna. ¿Quién realiza la auditoría? Dice, pues la auditoría interna, acá está la respuesta, la realiza un auditor o grupo de auditores empleados formalmente por la empresa. Ojo, ojo, trabajadores internos, es decir, trabajadores de la empresa. ¿Es buena esta auditoría? Es buena, sin embargo no es la correcta, porque la interna lo que me hace es que se esté supervisando el trabajo de mis trabajadores de administración, pero como es mi empleado, no tiene una validez legal o concreta porque mi propio empleado puede inventarse cosas en favor mío y el fisco, o sea, las entidades del gobierno pueden creer que yo estoy manipulando al auditor interno. Sus funciones son ajenas totalmente a la operación de la misma. Sin embargo, es trabajador mío y entonces eso es lo que le limita a que su opinión sea la que el fisco necesita. Sus actividades se limitan a las directamente relacionadas con la auditoría. Los auditores internos reportan normalmente al consejo de administración o al presidente es decir, es un trabajo de adentro, no viene de afuera. Las funciones del director general son objetivas de evaluación por parte del auditor, es decir, que es un trabajo totalmente interno. La auditoría externa, pues, es lo contrario a la anterior. En la anterior, todo auditor es contratado internamente, es decir, es mi propio auditor. Yo soy el jefe de un auditor y este a su vez me supervisa el trabajo de los contadores dentro de mi empresa. Pero, como les repito, es un trabajador mío frente al gobierno, frente al fisco, frente a las personas que me supervisan, que yo esté cumpliendo con lo legal en cuanto a lo financiero de mi empresa, pues no es acreditable para mis auditores internos el mostrar su opinión. Por eso existe la auditoría externa. Y dice acá, es aquella que realiza un auditor o grupo de auditores que son independientes a la empresa auditada y su relación con la misma se limita a un contrato o convenio de servicios profesionales establecidos por la empresa auditada y el auditor. También podemos agregar aquí que puede ser enviada por una entidad que nos está supervisando, que nos está fiscalizando porque sospechan que podemos estar haciendo mal el trabajo de empresario. Entonces la auditoría externa es porque yo contrate a alguien de fuera para que venga a supervisar que alguien de dentro me está haciendo algo malo y yo quiero averiguar quién está haciendo mal el trabajo dentro, o me la están enviando porque mi empresa completa muestra errores en las actividades empresariales, ya sea con el fisco o de otra forma administrativa.
¿Cuáles son los beneficios de una auditoría? Alto nivel técnico, experiencia profesional en distintas industrias, ser independientes a las empresas que auditan, es decir, que le da credibilidad porque no tiene ninguna relación conmigo. Y bueno, la legislación tributaria o los requisitos de participación en bolsa, es decir, que ellos están avalados por sus conocimientos y sus registros y sus conocimientos académicos para poder ejercer el trabajo de auditor. Vamos a hablar ahora acerca de por qué y cuándo se realizan las auditorías. La pregunta ¿por qué? ¿Por qué se realiza una auditoría? Pues dice acá, determinar si cumple con requisitos de ley, si no los cumple, cae auditoría. Los objetivos de la organización, y si no lo estamos acatando o logrando, necesitamos una auditoría. Un procedimiento y determinar su eficacia, es decir, si el trabajo está bien hecho en la empresa, y si no, pues necesitamos una auditoría. Identificar riesgos que podemos estar corriendo o sencillamente mejorar la comunicación con mis trabajadores para que hagan bien su trabajo, porque existe una auditoría administrativa que no toca dinero, sino que más bien es el trabajo humano, si se está haciendo bien. La otra pregunta es, ¿cuándo voy a aplicar yo una auditoría? Pues se determina de acuerdo con el riesgo que se está corriendo, si ya hay robos, si hay desfalcos o si en verdad estamos haciendo mal nuestro trabajo frente al fisco, el fisco nos enviará una. De acuerdo con el plan preestablecido, puede ser de que cada año nosotros necesitemos pagarle a un auditor para que haga la auditoría y estar corroborando que nuestra empresa está haciendo bien su trabajo, está protegido el patrimonio y estamos consolidando un año de trabajo bien hecho. Cambios en los procesos, productos o servicios, si hay un cambio administrativo, un cambio financiero o una mejora, un desarrollo, necesitamos una auditoría para mostrar los números correctos en los cambios establecidos. Por la necesidad de acciones correctivas. Aquí lo que les decía arriba, prácticamente que si alguien está robando, ¿verdad? Entonces hay que corregir esos errores. Y de acuerdo a los resultados de auditorías previas. Si en auditorías previas pues han habido errores dentro del trabajo, pues prácticamente es necesario que alguien venga a supervisar el trabajo de nuestros contadores. Vamos a ver si en esta otra presentación hay algo que podamos complementar. ¿Qué es una auditoría? Es un proceso sistemático, ya se los expliqué. ¿Por qué es sistemático? Porque prácticamente es ordenado, porque prácticamente lo necesitamos. ¿Qué otra cosa podemos decir de la auditoría? Que se puede ejercer de alguna manera cuando sea necesario. Cuando sea necesario hacer un trabajo de supervisión, cuando un trabajador está haciendo mal su trabajo, podemos nosotros definir que prácticamente están haciendo mal ese trabajo. Lo vamos a dejar acá porque tiene animación y se nos puede trabar. ¿Por qué es independiente? Dice, puesto que los auditores deben ser independientes del área auditada, es decir, no tienen relación con nosotros cuando es externa. Cuando es interna, pues es un contratado de nosotros para que simplemente supervise el trabajo de nuestros administradores, administrativos, y cuando venga una auditoría externa, pues todo esté bajo control, como que habrá una comunicación más rápida con el auditor externo. Documentado porque se tiene que basar en documentación, es decir, tenemos que tener facturas, recibos, contratos de compra, de venta, de distribución, todo documento legal, comercial es importante para que un auditor lo supervise. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué realizamos la auditoría? Ya los explicamos, los objetivos ya los explicamos, el perfil de un auditor, pues resumamos, tiene que tener una formación académica especializada, cualidades personales, valores éticos, una experiencia, mejor si es de años, responsabilidad profesional, desde la objetividad, integridad, confidencialidad, muy importante, guardar secreto profesional, que en alguna clase en un futuro lo hablaremos, ser diligente, comprometido, honesto y tener imparcialidad. Eso es lo que tienen que tener cuando se aplica una auditoría. Ese es uno de los perfiles del auditor. Independencia de criterio, es decir, que no lo pueden convencer con algo dentro de una auditoría, sino que está ejerciendo un trabajo profesional y su criterio tiene que ser independiente. Conocimiento multidisciplinario, es decir, que tiene que tener varios conocimientos financieros, contables y de administración. Mucha ética.
También los valores que aplica un auditor: independencia, objetividad, confidencialidad, iniciativa, responsabilidad, integridad, superación personal, transparencia, sinceridad y liderazgo. No los vamos a hablar porque por eso usted lleva la clase de ética profesional y ahí usted los va a aprender, ejecutar, aplicar y demás. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a terminar esta clase con este diagramita que yo les había preparado. Vamos a ver si tiene animación y nos lo presenta de una manera interesante. Vamos a ver si me lo puedo explicar antes de que se desaparezca. Dice que el proceso de la auditoría tiene ciertas fases. En la celeste, que vamos de abajo hacia arriba, está la planeación, es decir, podemos planificarla antes de contratar a un auditor y saber cuándo queremos una auditoría, por protección del patrimonio o porque queremos averiguar que alguien está haciendo mal su trabajo y nos está robando, está haciendo malversación de fondos, etcétera. O se planifica cuando el gobierno a través del fisco quiere saber de nosotros si estamos cumpliendo bien con nuestros impuestos. Está el plan o en la fase de ejecución, que sería la fase cuando prácticamente se aplica la auditoría. Tiene que haber un proceso, una metodología, un calendario, una agenda, en fin, un sinfín de cosas que sea el área de ejecución cuando se esté aplicando. La presentación del informe, que prácticamente es el resultado de la auditoría. Puede ser de un solo auditor profesional o una firma de auditores, porque es una empresa gigante y necesita no solo un criterio, sino que varios. Y entonces las empresas auditoras prestan los servicios de varios auditores, dependiendo del nivel de la necesidad de la auditoría. Y un seguimiento, como un médico, cuando usted se enferma y va al doctor, ¿verdad? Va con este médico y le receta medicina y usted está bajo monitoreo después de que usted se cura. ¿Por qué? Porque puede ser que sea una enfermedad que le siga atacando otras cosas para seguir curándolo. Pues lo mismo, un auditor pues, es el médico de empresas a través de la contabilidad y tiene que seguir monitoreándolo para que el trabajo haya sido bien hecho hasta llegar al tiempo de la otra auditoría. Para finalizarles, solo les voy a enseñar un diagrama que creo que está en esta presentación de una calendarización. Ya este es de otra clase, pero para que vean cómo se puede planificar, agendar una auditoría. Creo que es en la otra. Aquí creo que está. Vamos a ver si aquí está un calendario. Acá está el calendario de una auditoría. Dice, la auditoría no se hace en un solo día, puede ser que se lleven meses para hacer, semanas para hacer. Si ustedes se dan cuenta, aquí están hablando de varios días. La fase 0, actividades de hito, dice, bueno, aquí ya son términos internos. Hay una fase que lleva varios días, hasta incluso la hora en que se va a aplicar, el día que se hizo, ¿verdad? Que se comienza y que se termina. La fase segunda, la fase tercera, la cuarta y hasta llegar al final. O sea que esta es una cronología y se pueden dar cuenta, acá empezó el 6 de marzo y termina el 20 de marzo. O sea, una auditoría no es de un solo día, es de muchos días. Muchas veces las empresas hasta cierran los servicios al cliente para que las auditorías avancen más rápido y sean pocos los días que no atiendan al cliente. Bueno, ha sido todo por hoy. Es prácticamente el tema introductorio formal a la auditoría como profesión, y usted como estudiante tiene que conocer este tipo de temas muy importantes antes de entrar a la ejecución de una auditoría formal. Pues tiene que saber qué fue del inicio de la auditoría y bueno, para qué se hacen y todo lo demás.